que hace colapsar al imperio criminal más poderoso de la historia. A principios de los 80, Pablo Escobar controlaba un monopolio global desde las sombras, con una fortuna tan inmensa que literalmente debía esconderla bajo tierra. Todos recordamos el mito y la famosa imagen de su caída, pero muy pocos conocen la secuencia exacta de decisiones que provocaron su derrota. Su colapso no fue simplemente un logro de las autoridades o de las agencias internacionales. Fue el resultado directo de una serie de errores estratégicos, tácticos y emocionales que él mismo provocó. En este video, vamos a desarmar la leyenda. Te revelaré paso a paso cuáles fueron esos fallos estructurales que derrumbaron su castillo de naipes desde adentro. Y todo comenzó con el peor error de supervivencia: la vanidad. Quiso el aplauso público, buscó el poder político, y al decidir salir de las sombras, marcó el inicio de su propia caída. Cuando el sistema político y la oligarquía tradicional le cerraron de un portazo las puertas del Congreso, escupiéndole en la cara su origen criminal, Pablo Escobar no reaccionó con la prudencia de un estratega calculador. No se retiró a las sombras para seguir administrando su imperio multimillonario en silencio. Al contrario, su narcisismo sufrió una herida mortal que no estaba dispuesto a perdonar. Decidió que, si no le permitían ser uno de los dueños legítimos de la democracia colombiana, se convertiría irremediablemente en su peor verdugo. Su abrupta transición de los pasillos legislativos a la clandestinidad armada marcó el inicio de la espiral de violencia más oscura y devastadora en la historia del crimen organizado global. Con la creación pública de los extraditables, Escobar dotó a su maquinaria delincuencial de un aura política y casi insurgente. Aquel lema que resonaba como un trueno en los comunicados que enviaba a la prensa: "Preferimos una tumba en Colombia a una celda en los Estados Unidos", no era una simple frase de chantaje, era la consolidación de una doctrina kamikaze. Al firmar bajo ese estandarte de sangre, el capo activó un mecanismo de autodestrucción que ni él mismo, con toda la liquidez del narcotráfico mundial, sería capaz de detener. Fue el momento exacto en que su inmenso ego pisoteado empezó a dictar cada movimiento de su táctica militar, cometiendo el error histórico de confundir la capacidad de causar terror indiscriminado con la capacidad real de ejercer y sostener el poder. Durante los años previos, Escobar había tejido meticulosamente una coraza social que desde afuera parecía impenetrable. En las laderas y comunas de la ciudad, era venerado religiosamente como el Robin Hood paisa, el benefactor intocable que construía barrios enteros donde antes había basureros, entregaba mercados semanales y levantaba canchas de fútbol fuertemente iluminadas para aquellos ciudadanos de a pie, a los que el Estado había olvidado de manera sistemática. Era, a los ojos de muchos, una deidad terrenal, pero esa lealtad ciega, comprada a base de limosnas y ladrillos, tenía un límite moral extremadamente claro: la masacre indiscriminada de inocentes. El primer gran clavo de acero en su propio ataúd no provino del cañón de un fusil del ejército, sino de su orden directa de asesinar al candidato presidencial Luis Carlos Galán en la plaza central de Soacha. Galán no era simplemente un contendor electoral más. Encarnaba el símbolo absoluto de la renovación ética, la decencia cívica y la esperanza vibrante de un país entero que exigía respirar sin el yugo de la mafia. Al acribillarlo frente a las cámaras y a su propia familia, Pablo no eliminó de la carrera a un enemigo político. Creó instantáneamente un mártir indestructible para la eternidad y le otorgó a la nación entera, de norte a sur, un motivo sagrado e innegociable para odiarlo profundamente: el apoyo popular masivo, que hasta entonces había fungido como su escudo protector más eficiente, y su extensa red de contrainteligencia, empezó a resquebrajarse. La población comprendió, con un estupor paralizante, que detrás de la máscara de caridad se ocultaba un psicópata frío, dispuesto a carbonizar el futuro de millones de personas por garantizar su propia y exclusiva impunidad. La escalada de violencia no se detuvo en magnicidios puntuales.
sino que mutó hacia niveles de atrocidad que el continente nunca había presenciado, cruzando con descaro líneas rojas que ni siquiera la mafia siciliana en sus peores purgas se había atrevido a rozar. La mañana del 27 de noviembre de 1989, la locura alcanzó los cielos cuando el vuelo 203 de la aerolínea Avianca estalló en 1000 pedazos sobre el frío municipio de Soacha. 107 personas, civiles trabajadores que simplemente tomaban un avión de rutina para abrazar a sus familias, cerrar negocios o descansar, fueron pulverizados en el aire. Escobar había exigido plantar la bomba con la falsa esperanza de asesinar a un sucesor político que, por azares del destino, nunca subió a la aeronave. Falló en su objetivo principal, pero logró asesinar de un plumazo y para siempre la poca compasión que algunos sectores marginales aún sentían por él. Apenas unas semanas más tarde, la barbarie descendió nuevamente cuando un autobús acondicionado con media tonelada de dinamita fue detonado frente a la sede principal del Departamento Administrativo de Seguridad, DAES, en el corazón neurálgico de Bogotá. La explosión apocalíptica dejó un cráter que asemejaba la herida abierta de un bombardeo aéreo de guerra, arrasando manzanas enteras de comercios y cobrándose la vida de más de 60 transeúntes, oficinistas y vendedores ambulantes. Escobar operaba bajo una lógica estratégica fatalmente distorsionada. Su mente le dictaba que, con cada lluvia de escombros y fuego, el andamiaje institucional cedería hasta arrodillarse a firmar un pacto de no agresión. Ocurrió exactamente lo diametralmente opuesto. El Estado colombiano, sangrando por heridas profundas, dejó de tratar al líder del cártel de Medellín como a un criminal de alto perfil para catalogarlo, legal y militarmente, como la mayor amenaza existencial en contra de la supervivencia de la República. Este giro de tuerca demostró ser un error de cálculo de proporciones insalvables. Pablo subestimó trágicamente la inmensa resiliencia de las instituciones democráticas cuando éstas se sienten acorraladas al borde del abismo. Creyó, cegado por la soberbia inherente al poder ilícito, que el gobierno era un simple puñado de burócratas temblorosos a los que podía doblegar con plomo o seducir con maletines llenos de dólares. Olvidó una lección fundamental de la historia. Los estados modernos, cuando son atacados directamente en sus pilares fundacionales, reaccionan con una fuerza coercitiva, monolítica y sistémica que no deja resquicios para el pánico individual. Sumado a esto, el narcoterrorismo salvaje de las bombas internacionalizó la persecución de manera abrupta e irreversible. La Casa Blanca y las altas esferas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya no podían mirar hacia un lado, ignorando a un terrorista con la capacidad de derribar aeronaves comerciales e incinerar edificios gubernamentales en el patio trasero de América. De la noche a la mañana, el capo de Medellín dejó de enfrentarse exclusivamente a una policía local que muchas veces estaba desfinanciada y fuertemente infiltrada por su nómina corrupta. De repente, Pablo sentía sobre su nuca el escrutinio de los satélites espías norteamericanos, la implacable interceptación radial del grupo secreto de rastreo militar Centra Spike, y a las unidades tácticas más letales del globo, entrenando en territorio colombiano al incipiente bloque de búsqueda. Lejos de ser una demostración de soberanía mafiosa, la estrategia incesante del terror operó como un violento boomerang. Cada artefacto explosivo que hacía temblar las calles le devolvía de inmediato una presión diplomática asfixiante y un incremento exponencial en las millonarias recompensas ofrecidas por pistas sobre su paradero. Sumas de dinero en efectivo tan exorbitantes y tentadoras que hicieron que incluso sus lugartenientes de mayor confianza, los jefes de sicarios y los dueños de sus caletas, empezaran a arrastrar el lápiz, haciendo cálculos mentales sobre a cuánto ascendía el precio de la traición y la entrega de su patrón. El error imperdonable de este oscuro ciclo de violencia fue su ceguera táctica absoluta y la desintegración final de su tan alardeado blindaje social. Un narcotraficante puede ingeniárselas para sobrevivir a las redadas de la DEA. Puede financiar y ganar guerras de trincheras contra cárteles enemigos.
y puede mimetizarse durante años enteros en el follaje de la selva profunda. Pero absolutamente nadie puede sobrevivir el instante preciso en el que el mismo pueblo que antes funcionaba como su muro de contención decide, en silencio, que el altísimo costo de sangre de su permanencia en el barrio es 1000 veces más doloroso que el breve beneficio económico de sus extintas limosnas. Las ancianas y madres de las comunas más golpeadas, aquellas mismas mujeres que antaño limpiaban su imagen y encendían veladoras en su nombre, empezaron a repudiar la figura de un patrón que enviaba sistemáticamente a sus hijos adolescentes directo hacia una fosa común, utilizándolos como simple e insignificante carne de cañón, para prolongar una guerra demencial de egos. El narcoterrorismo nunca constituyó la consagración de un poder imbatible. Fue el grito de agonía ensordecedor, prolongado y sangriento de un dictador acorralado que descubrió, ya en el precipicio, que el miedo es un arma de doble filo que pierde todo su valor, cuando a la sociedad ya no le queda nada que perder. El terror y el caos, una vez liberados de su jaula, carecen de lealtad incluso hacia quien los desata. Pablo Escobar confió ciegamente en que las toneladas de pólvora serían la llave dorada hacia su libertad absoluta y sin condiciones. La historia demostró que lo único que hizo, explosión tras explosión, fue dinamitar el terreno bajo sus propios pies, cavando la fosa monumental donde finalmente caería, asilado, traicionado y despojado hasta del último rastro del cariño popular que alguna vez le juró lealtad eterna. En el mundo del crimen organizado, la lealtad no es una virtud moral, es el único seguro de vida que verdaderamente existe. Es la amalgama que sostiene imperios construidos sobre la ilegalidad y la violencia. Pablo Escobar construyó su vasto dominio sobre una base dual de hierro y promesas, premiando con fortunas obscenas a quienes le servían ciegamente y castigando con la muerte a quienes dudaban. Pero en la cúspide absoluta de su poder, cuando parecía que ni siquiera los ejércitos regulares podían someterlo, cometió el error ancestral que termina por hundir a todos los tiranos a lo largo de la historia: dejar que la paranoia dictara sus sentencias. Este tercer bloque de su estrepitosa caída no se escribió en las calles ensangrentadas de Medellín, ni en las selvas donde operaban sus laboratorios, sino en las celdas de lujo extremo de la catedral, la prisión de máxima seguridad que él mismo diseñó para burlar al Estado y que, en un giro poético del destino, terminó convirtiéndose en el laboratorio hermético de su propia destrucción. La catedral no era una cárcel en el sentido estricto de la palabra. Era una fortaleza de ego monumental, un feudo privado enclavado en las montañas, desde donde Pablo seguía despachando decenas de toneladas de cocaína hacia el norte del continente. Allí, mientras el país creía que el capo estaba pagando su deuda con la sociedad, él jugaba partidos de fútbol con estrellas profesionales, organizaba bacanales y recibía a reinas de belleza. Sin embargo, el encierro, por más dorado que fuera, es encierro. El aislamiento absoluto, combinado con la densa niebla fría que rodeaba el municipio de Envigado, empezó a pasarle una factura psicológica devastadora. Lejos del ruido vibrante de la calle, desconectado del pulso real de sus operaciones tácticas y envuelto en el silencio sepulcral de las montañas, Escobar empezó a escuchar voces que no existían. La mente del estratega se nubló. Se convenció progresivamente de que sus socios más cercanos, aquellos hombres que habían puesto el pecho y mantenido el negocio a flote, mientras él jugaba a ser un prisionero modelo, le estaban robando a sus espaldas. El pretexto perfecto para desatar sus demonios internos fue el hallazgo de una caleta secreta, un escondite con más de $20 millones que supuestamente no le habían sido reportados. El punto de quiebre definitivo en la historia del narcotráfico mundial ocurrió a mediados de 1992, cuando Pablo citó a sus socios y financistas principales, Fernando Galeano y Gerardo Moncada, a una reunión de negocios dentro de su prisión privada. Bajo la excusa de una disputa por dinero, una supuesta cuota de guerra que se negaban a pagar para financiar su terrorismo.
Escobar cruzó la línea de no retorno. Ordenó someterlos, torturarlos y ejecutarlos dentro del propio recinto penitenciario, para luego incinerar sus cuerpos e intentar borrar cualquier evidencia. No fue solo un doble asesinato atroz, fue una profanación absoluta de las reglas no escritas del submundo criminal, una violación imperdonable de la omertá de la mafia colombiana. Al matar a Galeano y Moncada, Pablo no solo eliminó a dos de sus financistas más eficientes, borró de un plumazo la seguridad jurídica de su propio cártel. El mensaje implícito que recorrió las calles, las caletas y los barrios marginales fue aterradoramente claro para todos los demás capos, lugartenientes, sicarios y transportistas. Si el patrón fue capaz de masacrar a sus amigos y aliados de toda la vida por una sospecha económica, ¿qué nivel de crueldad no desatará contra cualquiera de nosotros? Este acto ciego de paranoia provocó una fractura sísmica en la base piramidal del cártel de Medellín, una grieta que ningún fajo de billetes, por voluminoso que fuera, pudo reparar jamás. Los sobrevivientes del clan Galeano y Moncada, liderados por un oscuro jefe de seguridad conocido como Don Berna, junto con decenas de otros socios que temían amanecer en la lista de purgas del capo, comprendieron una verdad brutal. Se dieron cuenta de que su única opción para seguir respirando, proteger sus fortunas y salvar a sus familias era una sola: la aniquilación total de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Así nació la temible organización de los Pepes, un acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar. Fue una coalición de pesadilla, una hidra de múltiples cabezas que reunía a los archienemigos del cártel de Cali, aportando capital ilimitado, a paramilitares sedientos de sangre liderados por los hermanos Castaño, a antiguos aliados traicionados y, operando bajo la mesa de la legalidad, a sectores oscuros de la inteligencia estatal y agencias internacionales que estaban profundamente frustrados por las garantías procesales y las limitaciones legales. Los Pepes encarnaron el error de cálculo estratégico más letal y costoso en la carrera de Escobar, fundamentalmente porque ellos no jugaban bajo las reglas del Estado de Derecho, no tenían que rendir cuentas a la prensa ni responder ante tribunales de derechos humanos. Ellos hablaban el mismo y exacto idioma que Pablo había inventado, el de la brutalidad absoluta y el terror sin fronteras. La gran diferencia radicaba en la información. Los Pepes conocían íntimamente sus rutas de exportación, sabían con exactitud meridiana dónde escondía el dinero en efectivo. Tenían la lista completa de quiénes eran sus testaferros, sus abogados y sus contadores. Y, lo más importante y devastador, conocían las direcciones exactas y la ubicación de las familias de cada uno de sus sicarios. Por primera vez en su meteórica y sangrienta carrera, el máximo victimario de Colombia se convirtió en la presa central de una cacería. Los Pepes no iniciaron una investigación judicial. Empezaron una campaña de exterminio sistemático que desmanteló el imperio de Escobar desde sus cimientos logísticos. No buscaban capturarlo vivo para llevarlo a un juicio. Buscaban asfixiarlo económica, militar y psicológicamente. Ejecutaron una política de tierra arrasada. Incendiaron sus mansiones emblemáticas. Bombardearon sin piedad su preciada colección de autos clásicos. Masacraron a sus defensores legales frente a sus oficinas. Persiguieron a sus administradores. Y colgaron los cuerpos de sus sicarios más fieles, con letreros amenazantes en las calles de Medellín. En cuestión de pocos meses, el inmenso flujo de dinero líquido que alimentaba el ejército privado de Pablo se detuvo casi por completo. Sin los millones semanales necesarios para pagar las famosas nóminas, la lealtad comprada en las laderas y los barrios marginales se evaporó como agua en el desierto. El temible ejército de Escobar, que alguna vez pareció una fuerza paramilitar invencible, capaz de arrodillar a toda una nación democrática, comenzó a desertar en masa, entregando coordenadas a cambio de clemencia o dinero de los Pepes. Los pocos hombres que se quedaron a su lado lo hicieron más por inercia del terror que por convicción genuina, sabiendo perfectamente que permanecer al lado del patrón equivalía a firmar una sentencia de muerte sin escapatoria.
La intensa paranoia de Escobar lo dejó completamente ciego ante una de las realidades militares más básicas de la historia de la guerra. Un general que infunde más terror a sus propias tropas que al ejército enemigo ya ha perdido la contienda de manera irreversible. Al romper el sagrado código de honor con sus propios socios comerciales, Pablo dinamitó desde adentro la confianza estructural que mantenía unida a su organización criminal. La sólida estructura piramidal del Cártel de Medellín, otrora el monopolio criminal más poderoso del planeta, colapsó irremediablemente sobre sí misma por el peso de la traición interna. El hombre que unos meses atrás se jactaba de tener un ejército de miles a su disposición absoluta, terminó sus días confinado, saltando de escondite en escondite, refugiado en casas de seguridad cada vez más precarias, rodeado de sombras, desconfiando de su propia sombra y aferrado a un radio de comunicación. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que ya no era el gran cazador del Estado, sino la presa más codiciada de una jauría implacable que él mismo, con su soberbia y desconfianza, había ayudado a criar y alimentar. Escobar pasó de ser el líder indiscutido de un imperio global a ser un fugitivo paranoico y aislado, que no podía confiar ni en el hombre que le servía la comida. Su error fundamental en esta etapa no fue la aplicación de la violencia en sí misma, pues la violencia siempre fue su herramienta de trabajo y su lenguaje natural, sino su letal imprevisibilidad. En el negocio transnacional del narcotráfico, la predictibilidad, la palabra y el cumplimiento de los acuerdos es lo único que permite que la maquinaria funcione y el dinero fluya. Al volverse un actor completamente errático, irracional, y al traicionar a su círculo íntimo sin justificación clara, Pablo se convirtió en la definición exacta de un mal socio para todo el engranaje del mundo criminal. Al final de la historia, no fue el peso de la ley ni los tribunales lo que lo derrotó primero, sino la venganza brutal de aquellos que entendieron, bajo la lógica pura del negocio mafioso, que para que el sistema continuara operando, el arquitecto original tenía que ser borrado de la faz de la tierra. Diciembre de 1993. Medellín ya no es la ciudad que Pablo Escobar camina con la frente en alto. El aire en el barrio Los Olivos es denso, cargado de una humedad que parece presagiar el final de una era. En una casa de clase media, lejos de los zoológicos privados y las griferías de oro de la Hacienda Nápoles, se esconde el hombre que una vez puso en jaque a todo un hemisferio. El guerrero que desafió a 2 estados, el capo que acumuló una fortuna tan vasta que se volvió incalculable. Ahora no tiene ni siquiera un par de zapatos limpios. Su imperio, ese castillo de naipes construido sobre sangre y dólares, se ha reducido a 4 paredes desconchadas y un radio de comunicaciones que escupe estática. Aquí llegamos al error final, el más profundamente humano y, por esa misma razón, el más fatal, su vulnerabilidad emocional. Escobar siempre se jactó de que su familia era el motor de su existencia, su razón de ser y su único refugio moral. Pero en el ajedrez sangriento del crimen organizado de alto nivel, los afectos no son un refugio, son coordenadas precisas para tus enemigos. Listo, de todas maneras, cuídense mucho, usted sabe que todos lo necesitamos. Durante años, Pablo había sido un fantasma, un experto en la disciplina del silencio que entendía que una palabra de más en el aire era una sentencia de muerte. Sin embargo, el aislamiento absoluto terminó por quebrar la voluntad del estratega. La soledad es el peor enemigo de un hombre que se cree Dios. Después de meses de huir como un animal acorralado, viendo cómo sus lugartenientes caían uno a uno y cómo su red de protección se evaporaba bajo el fuego de los pepes y el bloque de búsqueda, la desesperación por escuchar la voz de su esposa y sus hijos lo llevó a cometer el suicidio táctico más predecible de la historia. Pablo sabía perfectamente que el gobierno colombiano, respaldado por la tecnología de punta de los Estados Unidos, tenía los cielos de Medellín sembrados de oídos electrónicos.
Conocía la existencia del grupo de inteligencia Centra Spike y sabía que el bloque de búsqueda operaba con furgonetas equipadas con equipos de radiogoniometría capaces de triangular una señal en cuestión de segundos. La regla de oro era clara: no hablar más de 3 minutos, cambiar de frecuencia, nunca usar el mismo lugar 2 veces. Pero el 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños número 44, el hombre más buscado del mundo decidió que el amor de padre era más importante que la supervivencia del capo. En un acto de imprudencia casi mística, Escobar rompió su propia disciplina radial. Se conectó a una frecuencia para hablar con su hijo, Juan Pablo, quien se encontraba bajo custodia policial en el Hotel Tequendama de Bogotá. No fue una llamada corta ni encriptada. Fue una conversación llena de nostalgia, de instrucciones domésticas y de una melancolía que solo sienten los que saben que ya no tienen salida. Pablo habló por más de 5 minutos. Para la tecnología satelital y los equipos de tierra que patrullaban las calles de Medellín, esos 5 minutos fueron una eternidad. Un faro de luz roja parpadeando en un mapa de sombras. Los técnicos no podían creerlo. El objetivo más esquivo de la historia les estaba regalando su ubicación exacta con una claridad asombrosa. Mientras Pablo colgaba el teléfono, convencido quizá de que su astucia todavía le daría un día más de vida, el bloque de búsqueda ya estaba rodeando la manzana. El final no tuvo la épica de una batalla cinematográfica, sino la crudeza de una ejecución callejera. Al verse sorprendido, Escobar intentó su última maniobra de escape: salir por la ventana hacia el tejado de la casa vecina. La imagen que quedó grabada para la posteridad es la antítesis del mito que él mismo intentó construir. Ya no era el patrón imponente, era un hombre con sobrepeso, barbudo, descalzo y visiblemente agotado, corriendo sobre las tejas de barro bajo un sol de justicia. Los disparos silenciaron el rugido de su imperio. Pablo cayó sobre el tejado, y con él cayó la idea de que un individuo puede ser más fuerte que el Estado, cuando éste decide actuar con toda su maquinaria. Su muerte fue el resultado de una acumulación de errores, pero este último, el emocional, fue el que cerró el cerco. El imperio de Escobar no se derrumbó por falta de liquidez. El dinero seguía enterrado en caletas por todo el país. No cayó porque se quedara sin armas, pues sus arsenales seguían llenos. Cayó porque su creador se volvió demasiado grande para las sombras y al mismo tiempo demasiado pequeño para sus propias emociones. Su ego lo sacó a la luz pública años atrás. Su violencia indiscriminada le quitó el apoyo del pueblo. Su paranoia destruyó la lealtad de sus socios. Y finalmente, su amor por su familia le entregó su ubicación a sus verdugos. La caída de Pablo Escobar es una lección sobre los límites del poder personal. Nos enseña que la arquitectura del miedo siempre tiene una falla estructural: el factor humano. Al final del día, el hombre que quiso controlarlo todo terminó siendo controlado por su propia necesidad de afecto en medio del caos. El mito del criminal invencible terminó en una mancha de sangre sobre un tejado común de Medellín, recordándonos que nadie, por más millones que tenga o por más terror que siembre, es más grande que el vacío que deja el caos que genera. El 2 de diciembre de 1993, Colombia cerró uno de sus capítulos más oscuros, no porque la justicia fuera perfecta, sino porque el monstruo, en un momento de debilidad, recordó que era un hombre. La lección quedó grabada en la historia con el sonido de una señal de radio interceptada. El poder absoluto es una ilusión que se desvanece en el momento en que el corazón toma el control de la estrategia.